Hola, hola, muy buenas noches, Mbaesha Papeime. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hoy queremos retomar el tema que iniciamos ayer y que tiene que ver con el futuro del Parque Nacional Médanos del Chaco, que ha sido declarado área silvestre protegida, pero un proyecto de ley en la Cámara de Diputados aprobado la semana pasada pretende modificar el plan de manejo de este parque nacional. Ayer conocimos la postura del MADES y de la Coalición por los Bosques, unas 60 organizaciones de la sociedad civil que dicen que hay que dejar así como está el Parque Nacional Médanos del Chaco. No hay que modificar para facilitar o permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. Pero no solamente se trata de unos médanos que se formaron hace 5.000 años aproximadamente por la erosión de los vientos, también se trata de especies animales en peligro de extinción, también se trata de la sobrevivencia de dos comunidades indígenas en la zona, el pueblo ñandeva y también los ayoreos. Vamos a hablar con el presidente del INDI, Omar Pico, para conocer un poco en qué consiste todo el trabajo que se debe hacer para tener la validación de las comunidades indígenas respecto a este proyecto de ley y los derechos que tienen los indígenas cuando hay concesiones de esta naturaleza. Pero por supuesto también vamos a hablar con las empresas que ya están concesionadas y están asentadas en la zona. ¿Qué va a pasar con las inversiones que han hecho para la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en la zona si es que este proyecto de ley no prospera? Y por supuesto también vamos a hablar con el viceministro de Minas y Energías para conocer cuál es la postura técnica que tiene este viceministerio respecto a este problema que se plantea con el Parque Nacional Médanos del Chaco y este proyecto que pretende modificar de alguna manera el manejo de esta área de silvestre protegida. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y cuando hablamos del Parque Nacional Médanos del Chaco, allá en el norte del Chaco paraguayo, unas 600.000 hectáreas que se caracteriza básicamente por los médanos o las dunas que se han formado en los últimos 5.000 años por la erosión de los vientos, no solamente debemos pensar en el ecosistema, en la protección de animales silvestres que tienen su hábitat en esa zona del país. Hay una comunidad indígena muy importante también en ese lugar y por eso nos parece importante abordar este tema también desde una mirada territorial de nuestros ancestros, de las comunidades indígenas. Por eso estamos en comunicación con el presidente del Instituto Nacional del Indígena, el señor Omar Pico, a quien agradecemos su tiempo. Presidente, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, gracias a ustedes, a la teleaudiencia. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Queríamos saber cuál es la información que tiene el Instituto Nacional del Indígena respecto a este proyecto de ley que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y que posiblemente se trate en los próximos días ya en la Cámara de Senadores y que tiene que ver con modificar de alguna manera el sistema de manejo del área silvestre protegida al Parque Nacional Médanos del Chaco y que eso afectaría a las comunidades indígenas asentadas en ese lugar y que consideran ese parque como un territorio ancestral, presidente. Sí, realmente es así. Nosotros tenemos en esa zona dos comunidades de dos etnias importantes. Una son los ayoreos y la otra es Guaraní Ñandeva. Guaraní Ñandeva, la comunidad Pucazú, es una comunidad que linda con Médanos del Chaco. Y los ayoreos es una comunidad que tiene un corredor importante entre el Parque Cabrera y Médanos del Chaco, en donde existirían aún indígenas no contactados. A pesar de que no tenemos registros oficiales de la existencia de estos indígenas no contactados, existen maneras antropológicas de llegar a conocer si estos no contactados siguen viviendo en esa zona. La última familia, el último clan que salió de la selva fue en el 2004 de la etnia de los ayoreos, ¿verdad? Esto es un poco más arriba del Parque Médanos del Chaco. Médanos del Chaco sí linda con la comunidad Pucazú, que es de la etnia Guaraní Ñandeva, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿sí? Perdón, le quería precisar sobre ese tema. La comunidad ñandeva
tiene su territorio titulado, no forma parte del parque, ¿son vecinos o forma parte del parque? Eso no me quedó muy claro, presidente. No, ellos son vecinos, lindan, o sea que la propiedad que ellos tienen como tierra titulada, linda con el parque Médanos del Chaco, ¿verdad? Pero evidentemente toda esa zona es una zona ancestral de ellos y bueno, y usan un poco ellos eso como su territorio, ¿verdad? Nosotros lo que creemos y es lo que hemos dejado como posición en la comisión del Senado, tanto de Minas y Energía como en la de Pueblos Indígenas, es de que un proyecto como este, un proyecto extractivo, necesariamente necesita para la comunidad Picazú, que son comunidad conformada, necesita, ¿verdad?, de la consulta previa, libre e informada, cosa que hasta este momento no se ha realizado. Y con respecto a los no contactados, eso, si es que se va a tocar ese hábitat, nosotros necesariamente necesitamos estar seguros antropológicamente de que no existen. En las comunidades no contactadas, a ellos no se les puede hacer una consulta previa. Ellos son no contactados y viven hasta hoy día en forma silvícola, ¿verdad? En la selva. Y también es importante mencionar que la jurisprudencia internacional establece claramente de que para una concesión del Estado de cuestiones de explotación y extracción como el de este tipo, necesariamente debe cumplirse algunas garantías, como la de no afectar el hábitat de las comunidades indígenas, no afectar su supervivencia, entendiéndose la supervivencia no solamente como una cuestión económica y alimentaria, sino también como una cuestión cultural, una cuestión religiosa, una cuestión de hábitat, una cuestión de tradiciones, ¿verdad? Entonces es ahí en donde nosotros creemos que esa consulta previa debe realizarse sí o sí con relación a la colonia, a la comunidad Picazú, en donde sí o sí, si es que se hace o se lleva adelante el proyecto, va a estar afectada después por el tráfico que esto va a significar, por los ductos que seguramente se van a tener que instalar, y eso necesariamente va a modificar el hábitat de estas poblaciones indígenas, ¿verdad? Entiendo. Y bueno, no entro a hablar todo lo que significa la cuestión ambiental y sustentable, porque eso corresponde un poco a otra institución del Estado, ¿verdad? Pero evidentemente los médanos del Chaco es un ecosistema muy, muy frágil, en donde cualquier actividad que se pueda realizar, ¿verdad?, afectaría sí la convivencia, la biodiversidad que existe ahí, y en ese sentido también afectaría la convivencia de las comunidades indígenas, ¿verdad? Presidente, con toda la introducción que nos hizo y las referencias, y sobre todo el tema del como protocolo que se tiene que hacer una audiencia pública con participación activa de las personas afectadas, eso se hace incluso cuando se va a abrir una ruta aquí en la ciudad o en algún departamento de la región oriental, en un área silvestre protegida, se quiere modificar. ¿Cómo es que no se hizo esa consulta? ¿Qué ha hecho el INDI a raíz de tener esa información de que en la Cámara de Diputados ya tiene media sanción la modificación de este artículo, el 4 y el 6, que tiene que ver con el área de silvestre protegida del parque? ¿Qué ha hecho o qué puede hacer el INDI para de alguna manera tener participación en esta toma de decisiones en representación de esta comunidad? Bueno, nosotros tomamos conocimiento de eso oficialmente, ¿verdad? Oficialmente, una vez que llegó a la Cámara de Senadores, y ahí nosotros hemos participado en ambas comisiones y hemos dejado bien clara nuestra postura, ¿verdad? Antes de eso, nosotros hemos recibido una nota de el MADES, en donde nos consultaba si nosotros teníamos algún título de propiedad de comunidad indígena que se sobreponía sobre
los médanos del Chaco sin especificar el contexto en el cual venía la consulta. Bueno, nosotros específicamente, superpuesto sobre el médano del Chaco, no tenemos ninguna propiedad titulada, ¿verdad? Ahora sí, colindante a ellos sí, y también debemos señalar, como decía anteriormente, de que esto forma parte un poco de su propiedad ancestral, de su territorio ancestral, que es el territorio donde ellos conviven. Y también, evidentemente, esto va a afectar la convivencia de la comunidad en un grado importante. Entonces, esa consulta previa se tiene que hacer sí o sí, ¿verdad? Claro, ahí me permite, presidente, hacerle una precisión. Cuando hablamos de tierras tituladas, en el caso de la comunidad Puicazú, del pueblo guaraní Ñandeva, estamos hablando de la comunidad donde ellos están asentados, pero cuando pensamos en su territorio como territorio ancestral, ahí sí sería parte del parque el territorio de esa comunidad. Es eso un poco, porque cuando hablamos con los ambientalistas nos hablan de tierras ancestrales que forman parte del parque, y es ahí un poco que se genera una confusión, creo. Así mismo, de verdad. Una cosa es tierra y otra cosa es territorio. Tierra le llamamos a todo aquello que tiene título de propiedad a nombre de la comunidad o a nombre del INDI. Por lo general, todas las propiedades están a nombre de la comunidad. Son comunidades que tienen personería jurídica, entonces estas son propiedades comunitarias. En algunos casos, en donde se está tramitando la personería jurídica, bueno, el título sigue a nombre del INDI, y una vez que se termine los trámites de personería jurídica, se transfiere a nombre de la comunidad. Y cuando hablamos de territorio, hablamos de toda la zona ancestral, en toda la zona en que ellos se manejan y conviven un poco con la naturaleza y con su hábitat, ¿verdad? Claro. Que tiene mucho que ver también con su sobrevivencia, ¿verdad? Sí, y por supuesto, si ese territorio ancestral forma parte de un área silvestre protegida, no había como mucha preocupación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora si se logra aprobar estos cambios en el plan de manejo de ese parque, de alguna manera me imagino que el INDI va a tener una preocupación por seguir protegiendo ese territorio ancestral. Presidente, en el caso de que prospere este proyecto de ley, que sabemos que en el Congreso Nacional lo que valen son los votos y no se hace esta consulta previa con las comunidades indígenas, me imagino que el presidente de la República, a la hora de aprobar o vetar una ley sancionada por el Congreso, hará sus consultas técnicas y allí preguntará al MADES, me imagino que al INDI también, y al Viceministerio de Energías, de Minas y Energías. ¿Cuál va a ser la posición y la recomendación técnica del INDI en ese momento? Bueno, nosotros tenemos clara nuestra posición. La consulta previa se tiene que hacer. Si nosotros no hacemos la consulta previa, nos exponemos nuevamente a una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es una demanda en donde el Estado tiene el 100% de perder, ¿verdad? Porque la consulta previa es algo que está garantizada en el convenio 169 y está ratificado por ley de la nación paraguaya, ¿verdad? Entonces ese es un primer punto. Y otro segundo punto que es muy importante mencionar son las jurisprudencias que existen con relación a concesiones del Estado para cuestiones extractivas. Ahí tenemos tres puntos muy importantes que debemos mencionar. Supongamos que esto prospere y que se haga la consulta, y que aún con la consulta prospere, ¿verdad? Claro. Entonces, para que se lleve adelante el proyecto se tiene que dar tres condiciones. La primera es de que tiene que haber una compensación con relación al territorio que se habla, ¿verdad? O sea, que una compensación de tierras de parte del Estado. Lo segundo es de que tiene que haber un estudio y que participe la comunidad indígena libremente dentro de la elaboración de esos planes ambientales y sociales. Y lo tercero es de que la comunidad tiene derecho a participar en los beneficios del proyecto extractivo. O sea, que tiene, en pocas palabras, tiene derecho a participar en el negocio, ¿verdad? O sea, que esas son cuestiones que hacen un poco a la jurisprudencia en Sudamérica, fundamentalmente en países como Perú, Chile y Ecuador, en donde la minería y la cuestión petrolera también
caen en territorios indígenas o por lo menos afecta a territorios indígenas, la Corte ha fallado en este orden y ha puesto estos requisitos como los que se debe cumplir, como para que el Estado pueda llevar adelante las concesiones. Muchísimas gracias, presidente, por toda esta información. Y cuando hablamos de la comunidad Puicazú, ¿de cuántas personas aproximadamente estamos hablando? Y también estiman ustedes algún número respecto a los miembros de la comunidad ayoreo, pero que todavía vive en forma aislada y voluntariamente. Bueno, nosotros estamos hablando aproximadamente de 300 familias en la comunidad Puicazú y toda la zona un poco que corresponde a los guaraní ñandea, ¿verdad? Después están los ayoreos. Yo digo, soy que hoy están en la zona un poco más arriba, ¿verdad? Como te dije, entre el Parque Cabrera y Médanos del Chaco, que viven ya en comunidad. Y después están los no contactados que no podemos saber porque son no contactados, y el protocolo establece justamente que no hay que buscarlos, que no hay que acercarse a esa zona, y de que el día en que ellos quieran tener contacto con la comunidad, ellos saldrían en forma voluntaria, ¿verdad? O sea que solamente de esa forma se les puede contactar. Como decía, no tenemos registro oficial de contactos. En el 2004 fue la última vez que salió un clan de esos lugares, pero antropológicamente sí se puede determinar con un estudio a través de la fogata, a través de los senderos, a través de algún tipo de refugio temporal que hagan, porque ellos son nómadas, ¿verdad? Entonces sí se puede establecer a través de algún estudio antropológico la existencia o no. Ahora, determinar de cuántas personas estamos hablando realmente es muy complicado, es muy delicado y es muy frágil. Entiendo. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Estaremos muy pendientes de lo que decida el Congreso Nacional y de que se cumplan todos estos procesos y el protocolo que establece no solamente las leyes nacionales, sino internacionales para respetar los derechos ancestrales de estos dos pueblos indígenas. Muy amable. Gracias a ustedes. Omar Pico, presidente del Instituto Nacional del Indígena, hablándonos de este proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que pretende cambiar de alguna manera el plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco para poder permitir la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en un parque nacional, en un área protegida en el Chaco paraguayo. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con algunas de las personas que forman parte de las empresas interesadas en la explotación de esta zona del país. Y desde ayer aquí en El Descargo estamos hablando del Parque Nacional Médanos del Chaco y este proyecto de ley de la Cámara de Diputados que pretende modificar 2 artículos de esta ley que declara esa zona área silvestre protegida con un plan de manejo que tiene que ver de alguna manera algunos obstáculos con los trabajos de prospección, exploración y también explotación de hidrocarburos y minerales en la zona. Hay una empresa, la empresa Primo Cano Martínez, que está bastante tiempo ya asentada en esa zona y que de alguna manera se ha visto vulnerado en sus derechos respecto a las modificaciones que ha sufrido en términos legales el manejo de esa área silvestre protegida. Por eso estamos en comunicación con el señor Primo Cano. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Cristina, para vos y tu audiencia. Nosotros quisiéramos saber cuál es la posición que tiene la empresa respecto a estas modificaciones que van sufriendo. La concesión que ustedes tienen para trabajar en esa zona data ya del año 83, ¿puede ser? Así es. Bueno, haciendo un breve resumen, así como indicabas, en el año 83 mi padre, que fue empleado de una compañía americana que en el 59 ya encontró gas en esa área, él obtiene la concesión, realiza una serie de trabajos, se perforó un pozo que es productor de gas, hasta ahora tiene capacidad de producir gas natural, el único pozo en el país. Y él fallece en el año 99, nosotros conformamos una sociedad anónima con los hermanos
y unos socios amigos de mi padre, y tomamos a cargo esa concesión, ¿verdad? Con todas las responsabilidades que eso implicaba. Continuamos los trabajos, y se hicieron trabajos de sísmica, se hizo trabajo de magnetometría aérea, se hizo un tercer pozo que prácticamente está listo para entrar en producción. O sea, una serie de inversiones en el área. Y en el año 2004, 2003-2004, se creó el Parque Médanos del Chaco encima de la concesión, por un decreto, ¿verdad? O sea, el decreto de creación del Parque Médanos del Chaco posibilitaba los trabajos de exploración, explotación de hidrocarburos dentro del parque, siempre con un estudio de impacto ambiental previo que contemple los trabajos, las medidas de mitigación y cómo hacer los trabajos en un área sensible como el Parque Médanos. Eso, bueno, continuó así en el año 2016. Nosotros, 2013, iniciamos ya la explotación real, ¿verdad? Efectiva, llevando gas a Bahía Negra en forma comprimida. Y a final de ese año 2016 sale una ley para la creación por ley del Parque Médanos del Chaco. En ese proyecto, en esa ley que fue promulgada en el 2016, no se tuvo en cuenta el tema de las empresas, porque no es solamente nuestra empresa la que se vio afectada, sino hay otras más. Hay 3 empresas más que fueron afectadas. No se tuvo en cuenta, o sea, el Congreso en ese momento no tuvo en cuenta que allí habían concesiones de exploración, explotación de hidrocarburos, ¿verdad? Contratos, ¿verdad? Son contratos que firman las empresas con el Estado. El Estado le da en concesión esa área para que se invierta y eventualmente se extraiga el hidrocarburo que existe. No se tuvo eso en cuenta y se promulgó la ley indicando que no se podía, la SEAM, el MADES, ¿verdad? SEAM en ese entonces no podía permitir trabajo de exploración, explotación de hidrocarburos ni minerales en el área. Nosotros, por supuesto, iniciamos una acción de inconstitucionalidad. Fuimos a la Corte, pedimos una medida cautelar. Bueno, la Corte entendió que no correspondía a la medida. Desde ese momento ya nos vimos constreñidos a no poder continuar la explotación. Suspendimos la explotación, informamos de eso a la Secretaría del Ambiente. En el año 2019, si mal no recuerdo, tuvimos la respuesta de la Corte, una respuesta negativa, indicando que, bueno, el Estado tenía la facultad de anular un contrato de este tipo, ¿verdad? Si bien nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esa postura, bueno, respetamos porque estamos dentro de un Estado de Derecho, hay que respetar lo que diga la instancia, la máxima instancia, que es la Corte. Y bueno, entendimos que con esta iniciativa del diputado Reimer de posibilitar, mediante una modificación de esta ley, que se pueda compatibilizar el trabajo de exploración y explotación con el parque, me parece una medida, una salida totalmente factible, ¿verdad? Entiendo. Señor Primo Cano, desde el tiempo que están ahí en la zona del Chaco, ¿ha habido estudios del MADES acerca del impacto ambiental que ha ocasionado el trabajo ahora? Porque casi más de 20 años trabajando en la zona, me imagino que ya si hay realmente efectos del trabajo que tienen ustedes en la biodiversidad, en la comunidad, en el medio ambiente, en los animales que son de la zona. ¿Ha habido algún estudio de esa naturaleza del parte del MADES? Bueno, el estudio que hay es el estudio de la empresa. Todas las empresas, cuando van a iniciar algún trabajo en el área, tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? En ese estudio de impacto ambiental se hace un relevamiento de todo lo que es fauna, todo lo que es flora, se hace un relevamiento de la parte de recursos hídricos. Eso se hizo, ¿verdad? Se hizo, incluso nos pidieron un monitoreo a nosotros de los pozos, se hizo un pozo de agua en la zona para monitorear. En el lugar donde nosotros estamos no tenemos agua dulce. El acuífero Grendá no está presente en esta área, por lo menos en esta área, en la parte norte donde estamos nosotros, no está el acuífero Grendá, no tenemos agua dulce en la zona. Hay agua, pero agua muy salada. De todas formas, cumpliendo con lo comprometido en el estudio de impacto ambiental, se colocó un pozo de monitoreo y se monitoreaba regularmente, extrayendo muestras de agua para comprobar de que no estaba contaminada con ningún tipo de hidrocarburo, ¿verdad? Siempre dio negativo la presencia de hidrocarburos en el pozo de monitoreo de agua que tenemos allí, ¿verdad? Entiendo. La afectación al medio ambiente de un trabajo de explotación de gas o de petróleo es
no es significativo. ¿Y por qué te explico esto? El área que interviene un pozo es de 2 a 3 hectáreas, más que eso no, ¿verdad? Entonces, una vez que se terminó el trabajo de perforación, lo único que queda es una válvula, ¿verdad?, que sobresale del terreno y un cerco de protección alrededor de la válvula, ¿verdad? Y después, bueno, la infraestructura de transporte, que en este caso del gas natural es un transporte en forma comprimida o un transporte en forma líquida con camiones, ¿verdad? Entonces, el camino se utiliza para transportar el producto, ¿verdad? De hecho, en el plan de manejo del Parque Médanos estaba contemplado, los caminos están contemplados como zona de servicio, es decir, es una zona que permite el tránsito de camiones por la zona. O sea que esos estudios no han arrojado ninguna afectación entonces de los pozos, no de agua dulce, pero de los pozos que ustedes hicieron. Lo que yo me preguntaba es si el MADES en algún momento se fue a verificar, porque sí, que cuando uno va a hacer una ruta, una casa o cualquier iniciativa tiene que presentar el estudio de impacto ambiental. Pero no se ha hecho un control, ustedes no han recibido ninguna visita, ninguna consulta del MADES para ver cómo estamos hoy a puertas de una posible modificación de este proyecto de ley. Sí, recibimos en varias oportunidades, recibimos la visita del MADES. Incluso en alguna oportunidad han labrado algún acta por algún problemita que haya podido haber, después eso se subsanó. O sea, el MADES siempre estuvo acompañando el trabajo en el área, ¿verdad? Así como el Viceministerio de Minas y Energía, que es, digamos, la contraparte de la empresa concesionaria en el área. Si este proyecto de ley no prospera o si prospera de alguna manera es una solución a toda la inversión que han hecho en la zona. Si no prosperara, ¿cuál es la posibilidad o la posición que tienen ustedes de recuperar la inversión? Porque también es cierto y hay que reconocerlo, un Estado puede hacer concesiones y firmar contrato, pero puede también rever esas posiciones. El tema es si se tienen que rever esas posiciones, hay que indemnizar y hay que asumir los costos del cambio de posición. ¿Cuál es la postura de su empresa en ese contexto? Asimismo, bueno, si esta ley se aprueba, posibilitaría el trabajo y en ese caso, bueno, veríamos de continuar con las actividades. En caso de que la ley no se apruebe, sea rechazada o sea vetada eventualmente, no nos queda otra alternativa que iniciar una demanda contra el Estado por toda la inversión que se realizó y que no se pudo recuperar por este hecho, ¿verdad? Entiendo. ¿De cuántos guaraníes estamos hablando y de la demanda que sería contra el Estado paraguayo en caso de que este proyecto de ley no prospere? Es bastante complicado de responderte porque tenemos casi toda una vida. Si vamos a cuantificar los años que mi papá estuvo trabajando ahí en el área, todo el trabajo que se hizo allí es información que se obtuvo y es información que el Estado tiene. El viceministerio, el ministerio de MEOPC, Viceministerio de Minas y Energía, tiene toda la información que se obtuvo de allí, está en el Viceministerio de Minas y Energía. Eso es dinero, ¿verdad? El día de mañana hay que tener en cuenta que nuestro país de aquí a 12, 15 años, incluso menos, 10 años, vamos a estar consumiendo toda la energía que generamos en Itaipú, Yacyretá, Caraí, eventualmente Corpus, Brazo Añacuá. Y allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que generar con diésel, ¿con qué vamos a generar energía en las horas pico, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar ya a ver qué caminos vamos a tomar para cubrir las horas pico de aquí a unos 10 a 15 años. Y más adelante ya tenemos que analizar cubrir todo el día, ¿verdad? Porque la demanda de energía eléctrica crece de forma continua en el país. Así mismo. Entonces, yendo de vuelta al tema que me habías consultado, sumando así rápidamente lo que se invirtió fácilmente llega a los 20 millones de dólares sin considerar una serie de puntos, como por ejemplo que esa inversión se la hizo ya hace varios años atrás, ¿verdad? Toda la carga financiera que ello conlleva, ¿verdad? Y sin considerar nada del hidrocarburo que está ahí bajo tierra y que finalmente eso es dinero que eventualmente, si eso se quita, hay que convertirlo en dinero, ¿verdad? Pero solamente la inversión por parte baja, haciendo números rápidos, está por los 20 millones de dólares y más. Eso solamente hablando de su empresa, ¿verdad? No estamos hablando de Zeus o Riviera, que son también otras empresas que están en la zona, e incluso Petropar.
Así mismo, solamente nuestra área que tiene solamente 40.000 hectáreas en la parte muy norte del parque. Las otras empresas, Petropar tiene prácticamente 2 bloques completos dentro del parque. Zeus tiene un poquito y creo que Riviera también tiene un poquito en la parte sur. Petropar el que tiene la mayor superficie dentro del parque. Ingeniero, si hablamos en términos económicos, ¿de cuánto es la producción de gas que en este momento estaba trabajando? No sé si está parado en este momento o siguen produciendo de los pozos que están fuera del parque. ¿Cómo está actualmente su empresa? No, todos los pozos que nosotros tenemos, perforamos 3 pozos, ¿verdad? El pozo 1 es el que está listo para producir, se abre la llave como abrimos una canilla y sale agua, bueno, allá se abre la válvula y sale gas. Ese pozo está cerrado desde el diciembre del 2016, no se produce gas, no se vende gas. El pozo 2, si bien se terminó de perforar, se quitó mucha información geológica de ese pozo por un problema técnico de la máquina de perforación, no pudo entrar en producción y tuvo que ser sellado completamente, ¿verdad? Y el pozo 3 es un pozo ya mucho más profundo, está todo entubado y para entrar en producción hay que hacer unos trabajos de perforación de la tubería para que el gas ingrese. Está con las válvulas todas instaladas, listas para producir. Pero todo está parado. Todo está parado. No se está vendiendo 1 metro cúbico de gas desde el año 2016. Ingeniero, le pregunto esto, si la ley se aprueba y de repente comienzan a trabajar y generan ya las primeras ganancias económicas de este sector, hay un protocolo que establece que los pueblos indígenas que son originarios y esas tierras son sus tierras ancestrales, no solo deben participar de la toma de decisión, sino también participar de la ganancia que se genera allí, porque claro, todo lo que está bajo tierra es del Estado paraguayo y como tierra ancestral. ¿Ustedes han contemplado esa posibilidad para el caso de los ayoreos y también de la comunidad que está ahí asentada en la zona, la comunidad, se me fue el nombre, Pulcazú específicamente? Los Guaraní Ñandeva. Esos son los que están más cerca, bueno, cerca entre comillas, ¿verdad? Porque están a casi 70, 80 kilómetros, ¿verdad? No estamos ahí, no es que no somos vecinos, ¿verdad? Nos separa 70 kilómetros. Pero usted sabe que acá en Paraguay eso es APT y sobre todo en el interior, ¿verdad? Nos separan 70 kilómetros de dunas, de cerros de arena, ¿verdad? Sí. Una zona que bastante... O sea, allí no hay camino que nos une con esa comunidad. Nosotros salimos, el transporte se hace por otro camino, se hace por una ruta, por la PY022, es la ruta del MOPC, es una ruta del MOPC que tiene peaje, o sea, nosotros usamos caminos del MOPC, no utilizamos picadas dentro del parque, ¿verdad? Usamos rutas del MOPC para sacar el producto, no pasamos a través del parque para quitar el producto afuera, ¿verdad? De hecho, cuando se nos iba a aprobar la licencia ambiental, se hicieron ya las audiencias públicas en el Chaco, donde participaron las comunidades indígenas. O sea, ese proceso nosotros ya pasamos por esa etapa. En el final de 2015 nos renovaron la licencia ambiental y bueno, en el 2016 al salir esta ley lo que hicimos fue avisar a la CEAMRE que suspendíamos todas las actividades porque estaba la ley de por medio y no queríamos ir en contra de lo que estaba establecido. Pero estarían dispuestos a compartir las ganancias como parte de los pueblos originarios, allí la comunidad indígena. ¿Eso está establecido en el plan de manejo de la zona, de su obra, de su empresa? Eso habría que hacer una modificación de la ley en todo caso, ¿verdad? La ley de concesión no establece eso, la ley de concesión no establece ninguna participación de las comunidades originarias. Indígenas no, se establece una regalía que en el caso del gas natural en nuestra concesión es del 12%, o sea, el 12% de lo que salga de ese pozo nosotros tenemos que pagar en una cuenta del MOPC como lo veníamos haciendo. Entiendo. Muchísimas gracias por toda esta información, señor Cano. Ha sido usted muy amable con Mega TV. También queríamos tener un poco su mirada y su versión respecto a este tema que desde la semana pasada está un poco como titular de todas las noticias y nosotros queríamos abordarlo de una manera integral con todos los actores. Muy amable con Mega TV. Cuando guste, muchísimas gracias. El ingeniero Primo Cano de la empresa Primo Cano, que es una de las concesionarias para la explotación de minerales
e hidrocarburos en el Chaco, justamente en la zona de área protegida. Nos ha hecho un relato bien detallado de cuál es la situación de las empresas que han invertido y que tienen un contrato con el Estado paraguayo para ese fin. A la vuelta de la pausa, justamente vamos a hablar con el viceministro de Minas y Energía sobre este tema. A la vuelta de la pausa. Y para cerrar el programa esta noche que estamos hablando del Parque Nacional Médanos del Chaco y el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que pretende modificar el plan de manejo de esta área silvestre protegida, estamos en comunicación con el viceministro de Minas y Energía, Carlos Saldívar, a quien saludamos y quisiéramos conocer cuál es la posición que tiene el Viceministerio de Minas y Energía respecto a este problema que se ha generado entre un sector que defiende el Parque Nacional Médanos del Chaco y otro sector que dice que necesitamos trabajar allí porque tenemos un contrato con el Estado paraguayo. Muy buenas noches, señor Saldívar, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, María Cristina. En realidad, nosotros no podemos tener una posición así como oposición realmente, ¿verdad? Somos una dependencia no deliberante. Nosotros cumplimos con las normativas emergentes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Tenemos la necesidad de que las reglas sean claras, eso sí. Tenemos el interés que se genere también la producción de hidrocarburos en nuestro país conforme a las reglas ambientales y también con los compromisos asumidos en los contratos de concesiones, ¿verdad? Específicamente lo que a nosotros quizás nos preocupa un poco es lo que estaba sucediendo o lo está sucediendo con una empresa paraguaya, en este caso con la empresa Cano Martínez, ¿verdad? Que desde el año 1983 tiene un contrato de concesión, tiene una ley vigente, y que en el año 2008 ha iniciado la etapa de explotación, por lo tanto tiene hasta el 2038 autorización para la etapa de explotación, pero que en los últimos años se ha habido afectado porque se ha declarado Parque Nacional sobre el área donde esta empresa paraguaya, netamente paraguaya, tiene su área de concesión. Tenemos también entendido de que ellos estaban ya produciendo y vendiendo gas a otra institución del Estado, tenían intenciones de expandir la producción, ellos presentaban un informe y pagaban el canon correspondiente al Estado paraguayo por la explotación del gas, y todo eso se ha habido interrumpido en su momento por declararse Parque Nacional en el área donde ellos están. Entiendo que la mayor preocupación, señor viceministro, es entonces un poco la seguridad jurídica fundamental para cualquier economía, para cualquier inversión que podamos nosotros pensar en nuestro país. Sin embargo, también creo que como Estado y como sociedad podemos rever decisiones tomadas y cambiar de opinión dependiendo de qué es lo que más le conviene al país, qué es lo que más nos conviene como sociedad para proteger nuestra biodiversidad. ¿No lo considera así? Claro que sí, nosotros debemos ser precautelar los intereses para proteger el medio ambiente, ¿verdad? Nosotros todos somos conscientes de que nuestro planeta está pasando por una etapa crítica sobre el calentamiento global, además de eso la polución, no solamente la polución ambiental, sino también la polución de mentes. Le digo eso porque hay mucha mala información tergiversada, María Cristina, con relación a los daños que causa esta producción de hidrocarburos, por ejemplo. Yo creo que sería conveniente que ustedes visiten y vean in situ lo que es el área donde Cano Martínez está explotando su gas. No pasa de 1 hectárea, ¿verdad? En cambio, hay otros sectores productivos que abarcan hectáreas y hectáreas que sí dañan más al medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos de traer gasoducto, hacer gasoducto, traer gas de Bolivia. Eso está en proyectos de varios políticos, ¿verdad? Pero ¿por dónde ustedes creen que va a pasar el gasoducto? ¿Verdad? No va a venir avión, no se van a instalar un avión en esos gasoductos, ¿verdad? Van a pasar por el parque. Y lo que tenemos que hacer es analizar bien
¿qué beneficios tenemos si se explota, por ejemplo, el gas? Yo estoy hablando exclusivamente de un área, de Cano Martínez. ¿Qué beneficio nos da si se explota el gas de Cano Martínez? ¿Y qué daños causa desde el punto de vista ambiental? Esos son los factores que tienen que ser discutidos, María Cristina. Entiendo, señor viceministro, con estas consideraciones que hace es que de alguna manera la sociedad tenga en cuenta que hay otras actividades como las ganaderas que señaló que tal vez hacen más daño al medio ambiente o a la zona, a la biodiversidad en el Chaco paraguayo, pero sin embargo no tienen políticas compensatorias ni de mitigación en la zona. ¿Es así? Para que tenga conocimiento en la población en general, ¿verdad? Las empresas petroleras que vienen a realizar trabajos, ya sean de geofísica o de perforación de pozos, son las empresas más interesadas en precautelar en medio ambiente, porque ellos se basan en normativas ambientales internacionales, inclusive que no contemplan nuestra normativa nacional. Ellos rinden cuenta de su actuar, de sus operaciones en un país a nivel internacional. Yo creo que sería interesante que se investigue si alguna empresa, por lo menos aquí en América, ha realizado un pozo de exploración y ha contaminado algún tipo de acuífero, ¿verdad? Si ustedes encuentran alguna, sería interesante que nos comunique también para que nosotros tengamos nuestro registro, pero que generalmente las empresas lo que más evitan es contaminar el acuífero o hacer algún tipo de contaminación ambiental, porque eso va a venir a restarles puntos a nivel internacional y al mismo tiempo va a poner en riesgo la producción de hidrocarburos para la empresa que están trabajando. Cuando se realizan estudios, ¿no? Ya en este caso no siendo más perforaciones, cuando se realizan estudios geofísicos y se tienen que hacer las líneas para estudios, unas brechas que se abren, no deben sobrepasar, por ejemplo, los 3 metros de ancho, y también se debe respetar un determinado grosor de los árboles que se encuentran en su camino. Eso tienen que ser evitados. Y también, acorde a lo que establece allá nuestra institución ambiental como el MADES, es que una vez realizado ese servicio, ellos tienen que restituir la vegetación plantando árboles nativas del lugar. Eso es lo que se estipula hacer en cuanto a las actividades desde el punto de vista ambiental para mitigar los trabajos de campo. Entiendo, ha sido muy gráfico, señor viceministro, respecto a todos los compromisos que asumen esta empresa. Y el dato que menciona sobre la comunidad indígena que está en la zona, así como el acuífero Urendá, no son menores, son determinantes. En ese contexto, la biodiversidad, la necesidad de que estas empresas que han invertido en la zona encuentren una solución, sigan trabajando o no. ¿Cuál es el futuro inmediato que usted ve a este proyecto de ley y al Parque Nacional Médanos del Chaco? Yo creo que se debería encarar de una forma mirando el beneficio que va a ocasionar, que puede dar a nuestro país. María Cristina, no sé si ustedes conocen o ya escucharon el nombre de Silvino González, por ejemplo. Es un guardabosque que está situado a orillas de la entrada al Parque Nacional, que vive prácticamente en la total insolvencia, donde las empresas que van le suministran algún tipo de logística, algún tipo de alimentos, asistencia médica, es decir, no tiene ningún tipo de apoyo. Yo creo que se debe buscar, si alguna empresa va a trabajar, independientemente de qué rubro sea, ¿verdad?, que tiene que pagar algún tipo de canon o tener algún tipo de contrato, algún tipo de compromiso, donde se va a potenciar el resguardo de nuestros parques nacionales. No es declarar un parque nacional, no es solamente hacerlo en un mapa y dejarlo lindo en colores en un mapa, sino también darle la infraestructura necesaria a la gente que trabaja para poder contribuir con informaciones sobre ese parque. Es decir, declarar un parque y no darle ningún tipo de asistencia, es decir, es no hacer nada. Entonces, que las empresas que van a hacer un tipo de trabajo paguen por eso, que ese canon vaya a una parte para que se fomente algún tipo de desarrollo de protección del Parque Nacional, capacitando a los recursos humanos, dotándoles de la infraestructura que corresponde.
Entiendo, eso realmente son medidas que hay que tomar, pero teniendo en contexto una mirada más internacional, más global, ¿no le parece que damos como un paso en retroceso cuando apuntamos a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, a una energía limpia y renovable, y nosotros vamos a cambiar el plan de manejo de un área silvestre protegida para buscar hidrocarburos que de alguna manera generan más contaminación? ¿No es como un contrasentido, viceministro? Fíjate, María Cristina, que todos los países tienen ambos tipos de desarrollo, ¿verdad? Ningún país del mundo está abocado solamente a trabajar, a desarrollarse, por ejemplo, con energía limpia. Nosotros tenemos energía limpia 100% renovables. Estamos impulsando el plan de electromovilidad. Estamos apoyando y encabezando el tema de la transición energética, de la eficiencia energética, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? ¿Nuestros buses se mueven en electricidad? Aún no, ¿verdad? Nosotros dependemos 100% de la importación de combustibles. ¿Dónde se dan los mayores casos raros y que crean suspicacias en el pueblo en general? En la importación de combustibles, ¿verdad? En el control del precio del combustible. Es decir, dependemos siempre de la gente o de las cuestiones foráneas, de disponibilidad de hidrocarburos, de la variación de precios, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que debe ser bien analizado también. Lo ideal sería que nosotros desarrollemos nuestro propio recurso energético, que tengamos todos autos eléctricos, que nuestra industria se mueva en base a energía, ¿verdad? Y que las energías alternativas se haya un fuerte y de cierta forma ya modifiquen, diversifiquen en este caso la matriz energética con nuevas fuentes de generación. Eso sería lo ideal. Estamos trabajando en eso. No sé si ustedes están en conocimiento que ANDE ya ha incluido eso dentro de su plan de obras, el plan maestro de obras, la generación de 200 megawatts en base a energía solar, ¿verdad? Eso partió todo del Viceministerio de Energía, ese tipo de propuestas. Apostamos a eso, queremos que se desarrolle el tema de energía, pero tenemos que vivir nuestro presente. Nosotros dependemos de hidrocarburos hoy día. Ese es el presente ideal, ¿verdad? Comenzar a cambiar por lo menos. ¿Cuántas son las empresas, viceministro, que están interesadas en la exploración de hidrocarburos en el Chaco en este momento? No solamente estas empresas ya tenían también concesión, María Cristina, pero ellos dentro de su licencia ambiental está establecido que ellos, la parte que toca dentro del Parque Nacional, no deben realizar ningún tipo de actividad y se ajustaron a eso. Ellos no realizan tampoco actividad. No es que están 100% dentro del parque. Por ejemplo, una empresa está 7%, 10% de su área dentro del parque y de acuerdo a las normativas ambientales, de acuerdo a su, ¿cómo le llaman eso a la licencia? Su plan de manejo. A su plan de manejo, ¿verdad? Ellos no pueden realizar ningún tipo de actividades. Le agradecemos mucho a todo su equipo ahí que le acompaña, señor viceministro. Y para ir cerrando esta entrevista, quisiera saber cuál es la recomendación o la posición que va a tomar su viceministerio si es que prospera este proyecto de ley y el presidente de la República tenga que tomar la decisión de promulgar este proyecto de ley sancionada por el Congreso o si tenga que vetarlo. Nuestra recomendación principal será que el MADES remita y presente la mensura del Parque Nacional Médano del Chaco para saber la delimitación real del Parque Nacional Médano del Chaco. Porque tenemos informaciones de que el Parque Nacional, dentro del Parque Nacional existen varias propiedades particulares y también de comunidades indígenas. Muchísimas gracias, señor viceministro, por atendernos y evacuar todas estas consultas. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Muchísimas gracias a usted y su equipo. A las órdenes, Marisita. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, el viceministro de Minas y Energía, Carlos Saldívar. Con esta entrevista estamos un poco completando las versiones que hemos querido recoger sobre este tema.
el Parque Nacional Médanos del Chaco, que está a unos 720 kilómetros aquí de Asunción y que a través de un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada y ahora está en manos de la Cámara de Senadores, se pretende con el artículo 4 y 6 modificar el plan de manejo y permitir a estas empresas continuar su trabajo de exploración y explotación de hidrocarburo y minerales. Esta es la situación que tenemos en este momento. Si se prospera en este proyecto de ley y el Congreso Nacional llega a sancionar, el presidente de la República tendrá que tomar la decisión con varias informaciones técnicas. Por un lado, el MADES, que dice que no hay que modificar el plan de manejo del área silvestre protegida del Parque Nacional Médanos del Chaco. Y también escuchamos hoy al presidente del INDI, que hay muchas instancias todavía que agotar para poder llegar a autorizar y que este proyecto de ley se implemente. Primero, las audiencias públicas y segundo, también la participación de las comunidades indígenas en las ganancias que se generen en las empresas. Pero nos ha dicho bien claro el señor Primo Cano, en la ley de concesión y en el contrato de concesión que ha firmado el Estado paraguayo con estas empresas, no se previó ese tipo de concesiones para las comunidades indígenas, en este caso para el pueblo ñandeva y también los ayoreo de esa zona del país. Nosotros les agradecemos mucho por estar allí, por seguirnos todas las noches y formar parte de este debate que tiene que ver con el Parque Nacional Médanos del Chaco. Realmente un parque que no solamente tiene historia con la picada de desesperación de la Guerra del Chaco, tiene a varias comunidades indígenas allí como su territorio ancestral, también hay varias especies en peligro de extinción. Y bueno, realmente es un compromiso de todos los paraguayos tener toda la información respecto a lo que está pasando con este Parque Nacional Médanos del Chaco. Muchísimas gracias por elegirnos. Hasta mañana.